Buenas tardes. Ya se cumplieron más de 86 años de que, gracias a un movimiento de reacción de oposición a la teoría clásica de la administración, nace la teoría de las relaciones humanas hacia la cuarta década del siglo XX. Y fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, en especial de la psicología. Entre las personas que contribuyeron al nacimiento de las teorías de las relaciones humanas podemos referirnos a Elton Mayo, quien condujo el famoso experimento de Hawthorne. Esta teoría tiene entre sus características más relevantes las siguientes. Estudia la organización como un grupo de personas. Se inspira en el sistema de psicología. Delegación plena de autoridad. Énfasis en las relaciones humanas entre los empleados. Dinámica grupal e intragrupal. Vamos a darle paso a nuestra compañera Marelis, que nos va a hablar un poco de los orígenes de esta teoría. Muchísimas gracias, compañera. Ahora vamos a hablar sobre los orígenes de la teoría de las relaciones humanas, que surgen cuatro principales causas. 1. La necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica. 2. El desarrollo de las llamadas ciencias humanas, en este caso la psicología y la sociología. Estas se encargaron de demostrar lo que estaba mal planteado en la teoría clásica, o sea, lo contrarrestaron. La tercera, las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey, quien decía que aprender haciendo tiene como finalidad utilizar íntegramente las capacidades de las personas para que puedan ser incorporadas a la vida social. En este caso, pues, resolución de problemas. Y de la psicología dinámica de Carl Lewis, interés en la investigación de la psicología de los grupos y las relaciones interpersonales. Estas fueron esenciales en el proceso de humanización. Estos anteriores señores contribuyeron bastante a la concepción de quien se consideraba el fundador de la escuela, Elton Mayo, o sea, fueron de gran ayuda para él. Las conclusiones del experimento Hawthorne también ayudaron, el cual se llevó a cabo entre los años 1927 y 1932 bajo la coordinación del anterior señor mencionado, Elton Mayo. Estas pusieron en tela de juicio los postulados de la teoría clásica de la administración. El énfasis de esta teoría se basa netamente en las personas o grupos que trabajan en una organización, en su psicología, autonomía, confianza, relaciones humanas y dinámica grupal interpersonal. Bueno, el experimento de Hawthorne en 1927 en la Western Electric Company, situada en Hawthorne, cerca de Chicago, Elton Mayo, profesor de Harvard, y sus colaboradores estudiaron los efectos que las características físicas del ambiente de trabajo tenían en la productividad de los trabajadores. Observaron el efecto de las condiciones de iluminación en los niveles de producción. Investigaron las causas de la alta rotación de personal y problemas en los procesos productivos. En este experimento se modificaron condiciones laborales, los de los trabajadores. Este experimento se llevó a cabo a partir de la necesidad de la empresa de ver que tenía tanta rotación de personal y había tan baja producción. El experimento fue suspendido en 1932 por razones externas. A continuación, hablaremos de las fases del experimento de Hawthorne, el cual consta de 4 fases. En la primera fase se quería observar el efecto producido por las condiciones de iluminación en niveles de producción. Para ello se seleccionaron 2 grupos de empleados que realizaban la misma labor en condiciones idénticas. Esto permitió determinar las condiciones normales de trabajo. Uno de los grupos trabajó en condiciones lumínicas normales, mientras que el otro grupo operaba con condiciones de iluminación variable. La conclusión de este experimento fue que se pudo comprobar que el aspecto psicológico y la formación cultural influyen en el desempeño más que los aspectos ergonométricos, eso quiere decir en los aspectos de espacio físico, ruidos, ambientes o carga mental. En la segunda fase del experimento de Hawthorne se pretendía observar el efecto de introducir periodos de descanso, refrigerios, reducción de horarios de trabajo en el grupo de observación. El grupo de control
mantienen las condiciones normales de trabajo. Nuevamente se seleccionan dos grupos de trabajo, se comparan los niveles de producción de ambos, a ambos grupos se les asigna un supervisor común, al grupo de observación se le asigna además un observador con tareas específicas. En las conclusiones de este experimento, los operarios trabajaban con más tranquilidad y sin ansiedad. El ambiente de trabajo era sin presiones, era más satisfactorio. No había temor hacia el supervisor, sabían que era un experimento y debían dar resultados. Los beneficios obtenidos eran para todos los compañeros de trabajo. Se desarrollaron sentimientos sociales entre las personas del grupo de observación más allá de las relaciones laborales. Bueno, la tercera fase del experimento de Houston. En esta fase se realizaron entrevistas dirigidas hacia los operarios con el fin de conocer sus actitudes, sentimientos con respecto a las tareas que desempeñaban. Dados los resultados positivos obtenidos por las entrevistas, la empresa creó la División de Investigaciones Industriales en 1929, la cual tenía como función seguir poniendo énfasis sobre estas y expandirla hacia todos los trabajadores. También implementó entrevistas no dirigidas para permitir la expresión libre por parte de los trabajadores. A partir de estas entrevistas se descubrió que dentro de la empresa existía un supragrupo formado por trabajadores, o sea, un grupo informal. En esta fase se presentaban ciertos contratiempos. Aparece la figura del líder entre los trabajadores. Se crean normas de tiempo informales. Se presentan los inconformismos. Nace la lealtad y la unidad entre trabajadores. Y estos hacia la empresa. También aparecen los dirigentes de la empresa. Representan manifestaciones por las expresiones generadas por los trabajadores. También en esta tercera fase encontramos la generación de conflictos dentro de la empresa. Bueno, de la tercera fase nos vamos directamente a la cuarta fase del experimento de Houston. Bueno, ya terminada esta fase, en la cuarta se escogió un grupo de referencia de varios trabajadores, el cual estaban inspeccionados y se ubicaba en un lugar especialmente dispuesto para su labor. Dentro del lugar en donde se desempeñaban los trabajadores había un observador y fuera de este un entrevistador. Se comprobó que los operarios hacen usos ciertos y realizan como estilos de engaño para evitar que en el grupo aumente su producción más de lo que éste juzga como normal. En el grupo se generan ciertas normas de conductas internas, se implementan castigos sociales dentro del grupo. Aquellos miembros que no respetan dichas normas serán expuestos a castigos. Esta fase permitió también establecer relaciones entre lo colectivo, lo informal de los empleados y el grupo formal de la empresa, o sea, la teoría administrativa. Las conclusiones de esta teoría son las siguientes. Primero, el nivel de producción de los trabajadores depende de la integración social. Segundo, los trabajadores se opondrán a cualquier propuesta de la administración de la empresa siempre y cuando perjudiquen sus intereses colectivos. Los trabajadores no deben ser tratados de manera aislada por la administración de la empresa, sino que deben ser tratados como parte de un grupo social. Cuarto, la motivación económica no es el factor principal del rendimiento laboral. Los factores principales son las motivaciones sociales y morales. Quinto, el comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas. Dichas normas pueden ser determinadas por el grupo social al que pertenecen dentro de la empresa. Para concluir, la teoría de las relaciones humanas maneja unos principios básicos. El primero, integración y el comportamiento social. El experimento de Hawthorne permitió comprobar que el comportamiento del individuo se apoya por completo en el grupo.
En general, los trabajadores no actúan ni reaccionan aisladamente como individuos, sino como miembros de grupos. En el experimento de Hathorne, los individuos no podían establecer por sí mismos su cuota de producción, sino que debían dejar que la estableciera e impulsara el grupo. Segundo, las recompensas y sanciones sociales. Durante el experimento de Hathorne se comprobó que los obreros que producían muy por encima o muy por debajo de la norma socialmente determinada perdían el afecto y el respeto de los compañeros. Así, los trabajadores de la sala de montaje de terminales preferían producir menor y en consecuencia ganar menos que poner en riesgo las relaciones de amistad con sus compañeros. Seguimos con los grupos informales. Mientras los clásicos se preocuparon exclusivamente por los aspectos formales de la organización, por ejemplo, la autoridad, responsabilidad, especialización, etc. En Hathorne, los investigadores se concentraron casi por completo en los aspectos informales de la organización, es decir, grupos informales, comportamiento social de los empleados, creencias, etc. La empresa pasó a ser vista como una organización social compuesta por diversos grupos sociales informales, cuya estructura no siempre coincide con la organización formal, es decir, con los propósitos y la estructura definida de la empresa. El que sigue es el contenido del cargo. La forma más eficiente de división del trabajo no es la mayor especialización de este. A pesar de que no se preocuparon mucho por este aspecto, Mayo y sus colaboradores verificaron que la especialización externa definida por la teoría clásica no garantizaba más eficiencia en la organización. Ejemplo, observaron que los obreros en la sala de montaje de terminales cambiaban con frecuencia puestos de trabajo para así evitar la monotonía, contrariando la política administrativa de la empresa. Esos cambios presentaban efectos negativos en la producción, pero al parecer elevaban la moral de todo el grupo. Aspectos emocionales, que es el último, y este es muy importante. Estos aspectos son claves para evitar conflictos y mantener un ambiente armonioso del trabajo. Así concluimos este trabajo sobre la teoría de relaciones humanas.